Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Continuamos con nuestro tercer video de esta sesión número 3. De ahí, una vez que vimos ya las fuentes, empezamos a ver la parte del comerciante, que aquí es donde ya interviene un poco más las definiciones que traen los compañeros y las exposiciones. Entonces yo nada más le doy entrada previo al trabajo de los compañeros en que el comerciante, citando la actividad de comercio como la actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o indirecta, el comercio es la actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes o servicios, con la finalidad de facilitar y promover la circulación de la riqueza que para esto existe un sujeto idóneo, el comerciante, que es el que realiza toda la actividad antes descrita. Es la persona que busca el lucro. Esto es muy importante, lucra. Realiza actos de comercio haciendo con ellos su profesión habitual, su modus vivendi, de ahí él vive, de ahí saca su recurso económico. Se llama comerciante en general a toda persona que hace la profesión de la compraventa de mercancía. Se llama comerciante en particular al que compra y hace hace fábrica de mercancías para vender al por mayor o al menudeo, ¿sí? Compra y hace fábrica de mercancías para vender. Ese es comerciante, ¿qué dijimos? Comerciante en particular. Entonces, dentro de la definición de comerciante, los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba de lo contrario. ¿Sí? Todo lo que haga el comerciante, aunque no sea las adquisiciones que haga el comerciante, se presumen como acto de comercio, ¿no? El comerciante es una persona física o moral, establecida, sí, que tenga su local, que tenga donde recibir quejas o algún citatorio, cuestiones de ese tipo. Aunque en cualquier otra persona puede, en forma eventual o accidentalmente, realizar alguna operación de comercio, aun cuando no tenga establecimiento. Conforme el artículo 3 del Código de Comercio se reputa en derecho comercial aquí vienen tres situaciones. O sea, ¿a quién se le establece cuando se habla de que se reputa? Es de que se señala como o se establece como comerciante a las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio, que están constituidas, que están registradas en el SAT, que hacen declaraciones, que pagan sus impuestos, que tienen un lugar para recibir correspondencia, que tienen algunas características más en cuestiones de su logo, de su empresa como tal. Y dicen, y hacen de su ocupación ordinaria la cuestión del comercio. Se están establecidos y de diario generan compraventas. Ahora, las sociedades extranjeras, las agencias, las sucursales que ejerzan actos de comercio, un McDonald's, un Wendy's, una Heineken, que son sociedades extranjeras que ya están teniendo actividades comerciales, mercantiles y comerciales, claro, dentro de la República. Ahora, también son sociedades, y aquí las sociedades constituidas con arreglo de la ley mercantil dentro del territorio nacional. A esto se refiere ya a empresas constituidas legalmente en el territorio nacional. SADCBs, SDRLM, RIF, físicas, todas las morales, en fin, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Prácticamente es lo que nos está diciendo. Entonces, estas tres empresas son las que realmente pueden desarrollar la actividad comercial. A eso se les establece como comerciantes. Entonces, el sujeto del derecho, como tal, el comerciante, ¿sí? Como tal, el comerciante establece que los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba del contrario. Eso ya lo habíamos leído allá arriba también. El comerciante es una persona física o moral. Válgame, está repetido, sí, está repetido.
Pero sí, prácticamente si nos vamos a quién es el sujeto del derecho mercantil, pues aquí vemos, o sea, son las mismas, por eso también está repetido esta diapositiva, porque ellos son los que son sujetos al derecho mercantil, ¿sí? Y al mismo tiempo nos establece, aquí nos establece también, el que no desarrolle o el que prácticamente no se constituya de manera adecuada o que no esté funcionando de forma adecuada, como marca la ley, ¿sí? Hay sanciones directas e indirectas por no realizar de forma adecuada esta cuestión de acto de comercio. Y ahora nos dice que el Código de Comercio no establece ninguna sanción directa para el comerciante que no lleve libros de contabilidad, excepto una multa menor de 25 pesos y que no excede del 5% de su capital, ordenándose su traducción oficial al idioma castellano, siendo por cuenta del comerciante el extranjero los costos originales por dicha traducción. Bueno, ahí realmente no. Luego las sanciones indirectas, por otro lado, si encontramos que en forma indirecta sanciones para quien incumpla estas disposiciones aún potencialmente. Así, conforme a la fracción 1 del artículo 94 de la ley de quiebras y suspensión de pagos, si ocurre la quiebra, se considera como culpable al comerciante que no hubiera llevado su contabilidad con los registros adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente, o sea, si no llevas la contabilidad, o sea, te pone una sanción muy vaga. El Código de Comercio. Ya la cuestión hacendaria sí lleva buena multa, ¿verdad? Son multas bastante fuertes. Pero si hay una quiebra, el problema que esa sanción indirecta es de que si tú estableces un procedimiento de quiebra y no llevaste contabilidad, pues el comerciante es el culpable, ¿no? Y la cuestión de, ¿cómo se llama? Pues tendrá que tener responsabilidades jurídicas por la cuestión de no llevar de acuerdo para saber quién es el deudor, a quién hay que cobrarle, si hay cuentas pendientes, en fin. O sea, esto sí hay que analizarlo de forma directa, ¿no? Y luego también tenemos otro tipo de sanciones indirectas, que son los requisitos exigidos por el Código de Comercio que llevándola ha incurrido en una falta o hubiese ocasionado perjuicios a terceros. O sea, si yo no llevo alguna actividad que afecta a terceros, pues ahí también tengo que pagar, ¿no? Y tanto el artículo 94 y 96 de la ley de quiebras y suspensión de pagos tiene una equivalencia a la nueva ley de concursos mercantiles en su artículo 271 y 272, donde sancionan la conducta dolosa, la presunción de fraudulenta, salvo prueba de lo contrario del incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de acreedores con concursado. Yo sí tuve un caso de un cobro que traté de llevar a cabo junto con mis socios en una consultoría, porque es una gasera que cerró y una gasera que se dedicaba a estar abriendo y cerrando gaseras. Nos dimos cuenta porque buen rato estuvimos asesorándoles. Pero el detalle que cuando quebraban una gasera, mucho del capital y todos los equipamientos que tenían se la pasaban a la otra gasera y no tenían ni con qué pagar. Incluso el abogado fue a trató de hacer ahí un embargo, ya con un pagaré en mano, porque nos debían cerca de 200,000 pesos, y vio unos bochos y no se atrevió ¿cómo se llama? Pues a adjudicarse, bueno, no adjudicárselo, sino a dejarlos como sí, o sea, como prenda, ¿no? Para que no los pudieran vender. No, pero el abogado ya no le dio seguimiento y realmente, pues, esos embargos, pues, se deben de hacer de forma rápida y concisa porque, pues, empieza a pelear la gente por lo poquito que dejaron ahí de artículos y de mercancías o de equipamiento para podérselo adjudicar como parte pues, del cobro que el dinero que le deben, ¿no? Entonces, actúan de forma dolosa ahí las empresas, deshaciéndose de lo que se puede y
porque pues después empiezan a cobrarle los acreedores, ¿no? A eso se refiere ese artículo. Ahora, entonces seguimos con con las sanciones indirectas. Y aquí hablamos del procedimiento de suspensión de pagos contemplado en la ley de quiebras y suspensión de pagos. No parece más de la ley de concursos mercantiles, sino como una relativa equivalencia que encontramos en la primera etapa del procedimiento concursal. En sí, el procedimiento donde se está tratando de a quién se le debe. Y la llamada etapa de conciliación, hay que conciliar entre los diversos acreedores que hay, a quién se le va a pagar primero, con qué se le va a pagar, si es que se venden las cosas o es en especie, si de forma sustancial, qué es lo que se va a hacer, qué variantes se van a utilizar. Entonces, el factor aleatorio de razón para que se dé la sanción es que se presente la quiebra. En este caso, habrá una sanción directa. ¿Sí? O sea, ya una vez con la quiebra, pues se empezarán a hacer estos movimientos para que realmente se concreten los pagos a los acreedores. Entonces, conforme a la ley, a esta misma ley de quiebras, en la fracción 2, artículo 96, ocurre que la quiebra se reputará como fraudulenta cuando el comerciante no llevare todos los libros de contabilidad o los altere, falsificare o destruyere, en términos de hacer imposible deducir su verdadera situación. ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? Con el fin de esconder pues cualquier mercancía o cualquier mueble o inmueble con el cual se puedan cobrar los acreedores. ¿Sí? Como lo que les platico, ¿no? Pues muchos descompuestos, pues muchas veces el abogado no quiere ni entrarle a hacer ahí el embargo, ¿no? Seguimos con algunas sanciones indirectas. Y dentro de esas sanciones indirectas, nuevamente nos hablan que una sanción indirecta también consistirá en que un comerciante que no presente libros de contabilidad que tuviera obligación de llevar no podrá solicitar que se declare el estado de suspensión de pagos. Sí, o sea, fiscalmente en muchos más grave no llevar libros o no conforme a la ley, es decir, en forma distinta, no hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, incumplimientos o inexactos fuera de los plazos respectivos, llevar doble juego de libros, alterar, raspar, tachar, perjuicios físicos, destruir o inutilizar los libros cuando no haya transcurrido el plazo durante el cual, conforme a la ley, se deben conservar, que son de 5 años. Sí, tenemos que nosotros resguardar nuestras contabilidades de 5 años, cuando menos. Y por parte, aquí vemos también otro punto de los aspectos considerados mercantiles por la doctrina. Empezamos a ver ya el tema de la empresa. Aquí en este tema ya suspendo la grabación y continuamos posteriormente.